Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me Hola, escuchan? buenas noches. Buenas noches, estamos bien, Gracias. gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Martínez. Yo soy coordinadora comercial de CMD Certification y en nombre de nuestro equipo, liderado por el ingeniero Alberto Guevara Valencia, les doy una calurosa bienvenida a nuestro webinar La Resolución 2022-30-440-595 derogó la resolución 1565 de 2014. Este evento es organizado y realizado por nuestros amigos de CESBI Colombia y nosotros CMD. ¿Listo? Con el debido respeto a cada uno de ustedes, confirmamos que procedemos a grabar esta sesión con el fin de podérselas compartir posterior a la finalización de la conferencia. Agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y adicionales estaremos compartiendo el link de asistencia aquí por el chat de Zoom para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento con sus nombres y todos los datos que están allí para posteriormente pues enviarles las memorias como tal del evento. ¿Listo? Al final del espacio tendremos 5 minutos para preguntas, alrededor de 5 minutos, un poco más, en donde pues solicitamos su colaboración para poderlas escribir aquí por el chat de Zoom y ya poderlas leer al final y que nuestro conferencista nos pueda ayudar a responderles. ¿Listo? Esta noche contamos con la participación de nuestro profesional y tutor experto de nuestras casas y quien estará como ponente el día de hoy, el señor Erwin Ricardo Barajas, quien es experto en sistemas de la seguridad vial y sistemas de gestión integral. Listo, sin más preámbulo y sin más, para no quitarles más tiempo, les doy nuestro sincero agradecimiento y los dejo acá en manos del señor Erwin Ricardo. Muchas gracias. Hola Alejandra, muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Muchas gracias Alejandra por la invitación y vamos a tener un poco más de una hora para conocer todos las novedades, los avances que ha tenido la normatividad en materia de seguridad vial. Durante el proceso de esta charla, pues se van a generar muchas dudas. Los invito a que las compartan en el chat con el fin de poderlas resolver al final de la charla. Me dan un minuto, cierro la cámara y voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya la pantalla? Sí, señor. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos trae aquí? La nueva gestión de los planes estratégicos de seguridad. ¿Me ayudan con ese micrófono? Galaxy, listo, ok. Porfa, dejamos los micrófonos en silencio, muchas gracias. ¿Qué nos trae en esta webinar? La nueva gestión de los planes estratégicos de seguridad vial y cómo podemos entender toda esta serie de normas y todos estos cambios que se han generado a partir de la nueva normatización en materia de seguridad vial. Entonces, la idea es que ustedes conozcan esos planes estratégicos de seguridad vial como una gestión, como está establecido y como está definido en la norma. Entonces, muchos yo creo que de pronto han participado en las diferentes charlas que ha realizado la Agencia Nacional de Seguridad Vial al respecto. Y la agencia nos habla de cifras, ya todos conocemos las cifras y podemos concluir que los índices de accidentalidad, de mortalidad y morbilidad por los siniestros viales son altísimos y han subido y terminaron el año con un número muy alto, porque los comportamientos de las personas y de los diferentes actores viales cambiaron a causa de la pandemia. Ese fue el resultado. ¿Cómo nos movilizamos? Se cambiaron esos métodos de movilización. Entonces, es importante que nosotros establezcamos y sepamos de dónde vienen estos planes estratégicos de seguridad vial para comprender un poco más, o sea, para que entendamos más la normatividad que nos aplica en materia de seguridad vial, ¿sí? Recordemos, esto es un recorderis, que estos planes estratégicos de seguridad vial vienen del diseño de acción de la seguridad vial, año 2011, año 2020.
y que este decenio generó las iniciativas para iniciar la promoción de la norma ISO 39001-2012, la cual establece esas buenas prácticas en materia de seguridad vial. Este fue el punto inicial, este fue el inicio de los planes estratégicos de seguridad vial. Antes del año 2011 no existía mayor normatividad en materia de seguridad vial, solamente la que está definida y establecida en el Código Nacional de Tránsito y en algunos que está definida en esos principios rectores del Código Nacional de Tránsito cuando nos hablaba de educación y en algunas resoluciones, algunos decretos que existían en su momento. Pero ya como tal de gestión en materia de seguridad vial inició en el año 2011 con el diseño de acción para la seguridad vial. Es ahí donde este diseño termina en el año 2020 y se establecieron unos compromisos en materia de cumplimiento en términos de seguridad vial, los cuales pues no fueron en total, pues se cumplieron las metas totales por la pandemia. Pero pues el tema de la pandemia no dejó que se dejara a un lado estas metas y ya se realizó el compromiso del diseño de acción para la seguridad vial 2021-2030. ¿Qué cambia en este nuevo diseño? Muchas cosas. Este nuevo diseño es el punto de partida nuevamente a todos estos procesos que hemos tenido en materia de seguridad vial. Aquí es donde iniciamos y empezamos a establecer los enfoques de sistemas seguros. Hace muchos años no entendíamos y no sabíamos qué eran los enfoques de sistemas seguros o no conocíamos de esas palabras de sistema seguro en materia de seguridad vial. Pero aquí es donde establecemos que el sistema seguro data del año 2002 en la Unión Europea, donde empezaron a implementar los primeros sistemas seguros. El sistema seguro solamente define que los accidentes de tránsito siempre se van a presentar y que el error humano está presente en la mayoría, en el gran porcentaje de estos accidentes de tránsito siniestros viales. Como el error humano lo tenemos que aceptar, tenemos que tomar acciones para que ese error humano genere menos daño y menos lesiones en las víctimas. Ese es el objetivo de este sistema seguro. Entonces, el diseño de acción para la seguridad vial realiza ese enfoque como sistema seguro. ¿Y dónde podemos encontrar sistemas seguros? En las vías, sistemas seguros en los vehículos, sistemas seguros en los diferentes actores viales. Se siguen manejando esos 5 principios o esas 5 pilares o líneas de acción que nosotros conocíamos, que más adelante los vamos a alinear en nuestra conferencia, pero los vamos a ver como el uso seguro de las vías de tránsito, ¿sí? El transporte multimodal, la infraestructura vial segura, los vehículos seguros. Y ya la norma, el compromiso del Plan Mundial, el diseño de acción, ya establece responsabilidades puntuales, más puntuales que el primer diseño, porque ya nos habla y nos dice de la responsabilidad. Y es aquí donde las entidades del sector privado entran y las entidades públicas del gobierno entran a ser parte de esta responsabilidad. Y esta gestión está aplicada en cómo nosotros vamos a gestionar esos sistemas seguros al interior de las organizaciones. Ahí es donde parte la normatividad que nosotros vamos a ver el día de hoy, bajo ese enfoque de sistemas seguros. Si alguno ha tenido la oportunidad de leer la resolución 4595, va a encontrar que nos habla del sistema seguro y nos mencionan esos sistemas seguros en muchos apartados. Esos sistemas seguros, ¿qué es lo que tienen? Lo que van a realizar acciones, van a realizar acciones en esos actos inseguros en materia de seguridad vial. Todos esos actos inseguros que realizan nuestros trabajadores en los desplazamientos en misión. Y estos actos inseguros son los que tenemos que gestionar con acciones de acuerdo a lo que define el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y cuando hablamos de esta normatividad, es donde ya la normatividad colombiana
establece el sistema seguro como enfoque para la política pública en materia de seguridad vial. Y es ahí donde la norma, la ley 2251 del 14 de julio de 2022, hace menos de 15 días salió esta norma, la 2251, ya nos empieza a establecer y a definir que el sistema seguro es el enfoque que se va a establecer para la política de seguridad vial del Estado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el sistema seguro tolera el error humano, ¿sí? Pero que se tienen que gestionar diferentes actividades de acuerdo a los riesgos que nosotros estamos definiendo, en este caso al interior de las organizaciones. ¿Y el objetivo cuál es? Reducir el número de lesiones graves que se presenten. ¿Sí? Ese es el objetivo, reducir el número de lesiones graves que se presenten en los accidentes de tránsito. Lógicamente nosotros no podemos establecer y no podemos definir un enfoque de sistema seguro sin conocer esos principios de sistema seguro. Esta ley, la 2251, la ley Julián Esteban, pues muchas personas se preguntarán que por qué ley Julián Esteban. Esta ley es en memoria de Julián Esteban Gómez, el niño que falleció en un accidente de tránsito y perdió la vida. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a definir cómo la normatividad se empieza a enfocar. ¿Me ayudan, porfa, con el micrófono? Gracias. Ahí es donde tenemos que establecer cómo esta ley 2251 hace parte de la línea de tiempo de la normatividad. Nosotros hablamos de normatividad y cuando nos hablan de planes estratégicos de seguridad vial, de una vez se nos viene a la cabeza la resolución 1565. Hasta el año 2016, que fue donde se estableció la resolución 1231, al hablar de temas de seguridad vial, era voluntario de cierta manera. Entonces, las organizaciones definieron la resolución 1565 y dijeron, bueno, listo, tenemos que hacer un documento, vamos a establecer el documento y ya, ese es el plan estratégico de seguridad vial. Y era el plan que se estaba implementando en las organizaciones. Entonces ahí fue donde se crearon plantillas, modelos y encontramos esos planes estratégicos de seguridad vial que son acetas completas, donde tiene un sinnúmero de anexos y donde tiene una serie de compromisos que las organizaciones en procesos de auditoría no pueden evidenciar o no se pueden establecer. Entonces, ahí la norma empieza a tener un cambio drástico en el año 2019. Y muchas organizaciones pasaron por alto ese decreto 2106 del año 2019, donde se le da un vuelco total a esos planes estratégicos de seguridad vial. Y donde no se tomó yo lo digo, esa seriedad, digo la palabra seriedad en el sentido de la importancia de este decreto 2106, de cómo cambió el enfoque de los planes estratégicos de seguridad vial al interior de las organizaciones. Y eso lo vemos en cada una de las normas que nosotros estamos estableciendo y estamos definiendo. Ahí en el año 2020 es donde se establecen las sanciones. Estas sanciones y estos compromisos de las entidades estatales de realizar estos planes estratégicos de seguridad vial. Y es la ley 2050 donde define que todas las organizaciones por obligación tienen que tener un plan estratégico de seguridad vial. Todas las organizaciones que tengan unos cumplimientos de acuerdo a la nueva resolución y a la nueva metodología. Ya este año, en menos de 7 meses, se generaron 3 normas, que fue el decreto 1252, que el decreto 1252 ya nos dice que los planes estratégicos de seguridad vial no son documentos, ¿sí?
Ahí es donde nos dice que los planes estratégicos de seguridad vial son herramientas de gestión. Y es donde las organizaciones tienen que establecer esos procesos de gestión al interior de las organizaciones. Y es cuando la resolución 4595, que es la que nos trae en esta charla, establece unos cambios y unas modificaciones importantes en materia de planes estratégicos de seguridad vial. Y ya viene la ley Julián Esteban, que la ley Julián Esteban modifica las velocidades como parte de ese compromiso de sistema seguro. Esta ley 2251 modifica esos límites de velocidad, modifica unos comportamientos de los motociclistas y hace obligatorio el control, el control de las autoridades de tránsito a nivel nacional, de los cumplimientos y requisitos establecidos en el Código Nacional de Tránsito. Entonces, partimos del año 2019. ¿Qué salvamos de la normatividad anterior? Salvamos, lógicamente, el Código Nacional de Tránsito, es obvio, la Ley 1503 y el Decreto 2851. Entonces, en este punto nosotros no podemos pensar más en Resolución 1565, ni podemos pensar que los planes estratégicos de seguridad vial son un documento, ni podemos pensar que los planes estratégicos de seguridad vial son plantillas, porque no podemos establecer y no podemos definir los mismos conceptos para las organizaciones. Aquí hay algo muy importante, que son las definiciones que establece el Código Nacional de Tránsito en su artículo 2, que es importante que las tengamos en cuenta para el contexto organizacional. Aquí ya empezamos a hablar de esta resolución 4595. Y aquí es donde tenemos que definir y tenemos que entender muy bien cuál es la misionalidad de nuestras organizaciones. Porque la norma me dice a mí que existe el tránsito y existe el transporte. Y la norma me establece organizaciones, empresas dedicadas al transporte y otro tipo de organizaciones. Si mi organización es otro tipo no está dedicada al transporte, me aplica la normatividad en tránsito. Pero si mi empresa es de transporte, me aplica la normatividad de tránsito y de transporte. Aquí es donde tenemos que iniciar ese contexto organizacional y esa identificación de la organización bajo el cumplimiento de requisitos legales. De manera de experiencias, porque pues nosotros en los procesos de formación y de docencia traemos muchas experiencias del hacer. Yo he llegado a hacer auditorías en empresas del sector metalúrgico donde tienen controlada normatividad en transporte, ¿sí? Creando compromisos que las organizaciones no tienen que establecer. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos definido cuál es la misionalidad de nuestra organización. Y al tener definida y establecida esta misionalidad de la organización, es que nosotros nos podemos basar en qué tipo de modelo de plan estratégico de seguridad vial encajamos. La norma me habla de 3 tipos de modelos, del básico, del estándar y del avanzado. Y nos habla de 2 o más conductores para tener plan estratégico de seguridad vial. Pero aquí empiezo a hacer una aclaración que la voy a hacer durante toda la charla, que es el conductor. Conductor no es aquel que tiene un contrato firmado como conductor. No solamente es él. Conductor es toda persona que realiza actividades de conducción sin importar su rol. O sea, no nos interesa el rol que tiene ese conductor al interior de la organización. Puede ser el presidente de la compañía, puede ser el gerente comercial, puede ser cualquier cargo directivo. Si tiene un vehículo asignado, cumple funciones como conductor. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra misionalidad, ¿sí? Hay empresas alguna empresa en un proceso de auditoría cuentan con plan estratégico de seguridad vial. Esa no fue auditoría de seguridad vial, sino fue auditoría 9001.
¿Cuenta con cumplimiento de requisitos legal de plan estratégico de seguridad vial? No, nosotros no cumplimos los requisitos. ¿Tienen vehículos propios? No, no tenemos. ¿Tienen conductores? No, no tenemos conductores, pero si ustedes son una empresa de mensajería. Digo, sí, pero pues ellos son mensajeros y ellos tienen un documento firmado donde la empresa no es responsable del tipo de desplazamientos que ellos hagan, pero nosotros les damos un rodamiento para las motos. Entonces, ese contexto es el que se tiene que definir al interior de las organizaciones. Si mi empresa es de mensajería, pero no son contratos de mensajeros, pero les contratamos las motos, son conductores, porque cumplen actividades misionales que tienen que ver con la conducción. Entonces es muy importante que se tenga la claridad de qué es básico, de qué es estándar y qué es avanzado, qué es transporte y qué son organizaciones dedicadas a actividades diferentes al transporte, para nosotros poder empezar a establecer unos planes estratégicos de seguridad vial acordes a la organización. Desde ahí empieza el contexto organizacional. Desde ahí es donde las organizaciones o ustedes como consultores, asesores, líderes de procesos o directivos tienen que entender y comprender esos planes estratégicos de seguridad vial. El decreto 2851 nos da una definición que es acertada. Esta definición es muy acertada y nos dice que el Plan Estratégico de Seguridad Vial era un instrumento de planificación no más, consignado en un documento que contenía acciones, mecanismos, estrategias y medidas. El decreto 1252 dijo no, esto ya no es, se viene el diseño de acción de la seguridad vial como sistema, entonces esto ya no es un documento, o sea, esto ya no puede ser un documento, ahora esto va a ser una herramienta de gestión. Y es donde el decreto 1252 de octubre 12 de 2021 define el plan estratégico como una herramienta de gestión. Ahí no nos habla nada de documento. Entonces tenemos que sacarnos el chip de que es un documento. Lógicamente hay una información documentada que ya les vamos a hablar de esto. Pero ¿qué tiene esa herramienta de gestión? ¿Qué tendrá? Acciones, mecanismos, estrategias y medidas. Eso se salva de la definición que da el decreto 2851. Pero le agrega que es la planificación, implementación, seguimiento y mejora. Y aquí es donde ya se empieza a dar la importancia al artículo 110 del decreto ley 2106, que nos dice, tienen que hacer las cosas conforme al decreto ley 2106. Que aparte del artículo 110 tiene unos numerales, tiene 4 numerales que impacta de manera dura en las organizaciones. Y ya nos habla de que tiene que haber prevención de riesgos. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la accidentalidad y la disminución de sus efectos nocivos. Entonces, estamos hablando de efectos nocivos y el decreto 2851 nos decía también lo mismo. Oiga, evitemos o reduzcamos esa accidentalidad vial, pero lo veía más como accidentalidad vial. O sea, reduzcamos los accidentes de tránsito, pero igual vamos a disminuir los efectos que se puedan generar. Aquí ya no nos está hablando de que vamos a reducir los accidentes de tránsito de manera drástica, sino vamos a tratar de, como sistema seguro, de disminuir esos efectos nocivos que se establecen al interior de las organizaciones. Entonces, documento ya no es documento, es una herramienta de gestión. Pero, ¿qué es un plan estratégico de seguridad vial? De manera concisa, vamos a alinear esos efectos a la ley Julián Esteban, donde dice que vamos a aceptar el error humano, lo toleramos, pero lo vamos a controlar, ¿sí? Y lo que hace la resolución 4595 es establecer los controles de cómo vamos a tolerar ese error humano. O sea, cuando yo me refiero a tolerar, no estamos diciendo bueno, si se estrelló 3, 4 veces, bueno, no importa, desde que no haya una persona herida, pues toleramos su error. No. Se trata de realizar esos programas, gestionar esos riesgos, donde esos índices de accidentalidad bajen y baje la probabilidad del riesgo de que se presenten esos efectos nocivos en la salud a causa de los accidentes de tránsito. Pero un plan estratégico de seguridad vial lo que es son medidas, estrategias, mecanismos y acciones encaminadas a la seguridad vial.
Si nosotros contáramos con una empresa de biciusuarios, de ciclistas, de mensajería en bicicleta, entonces nosotros vamos a gestionar la seguridad de nuestros trabajadores en los comportamientos seguros en la vía. Entonces vamos a dotar de elementos de protección personal a nuestros trabajadores, ¿sí? Y les vamos a dar recomendaciones para que transiten en la vía. Entonces esa es una medida que nosotros vamos a establecer. Tenemos que definir las estrategias, tenemos que definir esas estrategias para darle cumplimiento a los compromisos que la organización está adquiriendo. Los mecanismos con los cuales vamos a contar para que se lleve a cabo y cómo se van a definir las acciones para el cumplimiento y cumplir la meta de las estrategias y las medidas que nosotros tomamos al interior de la organización. Entonces ahí es cuando nosotros en nuestro plan establecemos un programa seguro de tránsito en la vía para nuestros biciusuarios, donde tienen que tener los elementos de protección personal para realizar la tarea, la misión de hacer repartos. Entonces todos tienen que utilizar sus cascos, sus cintas de seguridad y tienen que andar con ropa clara. Entonces, esas acciones y todas estas acciones son las que se establecen al interior de las organizaciones. Todo esto es lo que se establece al interior de las organizaciones y todo va encaminado a la seguridad vial. Cuando hablamos de 4595. ¿Con el fin de qué? De evitar y reducir. Y aquí es donde nosotros apuntamos a esos riesgos. El riesgo en seguridad vial es un riesgo dinámico. O sea, no es lo mismo controlar un riesgo que establezcamos en calidad, un riesgo que establezcamos en seguridad en el trabajo, a los riesgos de seguridad vial, porque los riesgos de seguridad vial son dinámicos. En los procesos de formación de los conductores informan, los que tienen el rol de conductor 100%, pueden afrontar 15, 20 riesgos en un tránsito de 2 horas. ¿Sí? Que son los sustos, lo que ellos llaman sustos. Entonces, ese evitar y ese reducir, es evitar y reducir la accidentalidad vial. Y que si se presenta el accidente de tránsito, los efectos sean menores. Entonces, esto es un plan estratégico de seguridad vial. Entonces, aquí las normas, la 1565 mencionaba la palabra riesgo en una o dos oportunidades no más. Aquí las normas ya nos están hablando desde la ley Julián Esteban en todo su contexto, nos está hablando de sistema seguro y al hablar de sistema seguro nos está hablando de esos riesgos. La resolución 4595 ya nos habla de riesgos. Entonces ya estamos hablando de un enfoque basado en riesgos. Y aquí es donde nosotros tenemos que conocer cuáles son esos factores de riesgo al interior de las organizaciones. Pero no son los riesgos asociados que nosotros los podemos llamar causas, ¿sí? La velocidad es una causa, la distracción es una causa. Esos factores de riesgo los tenemos que asociar a lo que nosotros conocemos el triángulo de la vía o el triángulo de la accidentología. O sea, hay muchas referencias. Y es donde se establece que está el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Desde la resolución 1565 se establecen estos 3 tipos de factores de riesgo para entender los riesgos en seguridad vial, esos factores de riesgo de manera puntual y asociar esas causas a esos riesgos. Entonces ahí es donde si nosotros empezamos a leer de manera detenida la normatividad, nos habla de los comportamientos humanos, nos habla de las vías y nos hablan del factor humano y del factor vehículo. Y es donde todos estos factores de riesgo nos dan las herramientas para empezar a tomar acciones. Que de estas acciones nos habla el diseño de acción de la seguridad vial, el nuevo diseño de acción donde nos habla de vehículos seguros, donde nos habla de infraestructura segura, donde nos habla de los usuarios de la vía, que son todos aquellos actores viales asociados al ser humano. Ya viene la normatividad, ¿sí? Como lo es
El mismo Código Nacional de Tránsito nos habla de estos factores, donde nos asocia el humano a los pasajeros, a los acompañantes, a los conductores de vehículos automotores y no automotores. La norma 4595 nos asocia nuestras fases sobre estos tres factores de riesgo. Y los planes estratégicos de seguridad vial al interior de las organizaciones van asociadas a los compromisos que tiene el Estado y que tiene la Organización Mundial para la Salud en materia de cumplimiento de este diseño de acción. Nosotros esta imagen la asociamos a que las organizaciones son las que tienen que construir esos programas de seguridad vial y tienen que tener el peso de toda esta normatividad. Es ahí donde pues se tienen que hacer planes estratégicos de seguridad vial acorde a las organizaciones, acorde a los recursos de las organizaciones. O sea, no podemos llegar a realizar planes estratégicos de seguridad vial en organizaciones que no cuentan los recursos, porque la norma no nos dice puntualmente que las organizaciones tienen que tener recursos suficientes para invertir en seguridad vial. O sea, nos dice gestione, y cuando uno habla de gestión, habla de recursos. Entonces, la resolución 1565 nos habla de las líneas de acción, ¿sí? Y todos pensamos en estas líneas de acción, que son los 5 pilares, que son las líneas donde vamos a trabajar. Pero la resolución 1565 tenía un ciclo PHBA, oculto, pero lo tenía. Entonces, en esa resolución 1565 y esa resolución 1565, los que tienen planes estratégicos de seguridad vial vividos, que se construyeron a medida de la organización, es el punto de partida para los nuevos planes estratégicos de seguridad vial. Hablo de las acciones más no del documento, ¿sí? De la mejora continua. Entonces, la norma en el numeral 7 de la resolución 1565 nos hablaba de todo ese planear, ¿sí? En el numeral 8 de esa norma de la 1565 nos hablaba de un mínimo de acciones, ese era el hacer. Nos decía, establezcan las acciones como mínimo deben ser las siguientes. Esas acciones eran el comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura, que es el triángulo de la vía. Ahí están esos factores de riesgo, humano, vehículo y vía. Entonces ahí es donde nosotros, alguien me decía, no, es que ya son 8 líneas de acción. O sea, los comportamientos siguen siendo los mismos, humano, vehículo y vía, que vienen más causas que las tenemos que asociar a esos factores de riesgo. Y cuando hablamos de ese verificar en la 1565, la norma nos hablaba de indicadores y de auditoría. Y cuando nos hablaba de acciones, nos hablaba de las acciones que íbamos a tomar sobre el control de los riesgos. Entonces, si nosotros traíamos o veníamos con un plan estratégico de seguridad vial, acorde a lo que la norma nos decía, estableciéndolo como un sistema de gestión, la transición va a ser muy fácil para esta 4595. Ya las normas nos empiezan a hablar y nos empiezan a decir, ven, que integre los sistemas. Alguien me preguntaba, alguien me decía, no, lo que pasa es que tenemos que integrar los sistemas solamente con seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos calidad y tenemos 45.000 y tenemos ambiental y no vamos a integrar nada. Entonces, ¿por qué la norma me habla solamente del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Porque es un sistema de obligatorio cumplimiento al interior de las organizaciones. Pero si yo cuento con sistemas de gestión integrales, el deber ser es que yo integre mi plan estratégico de seguridad vial a toda la organización de manera integral. Lógicamente, todos los pasos o todo el PHBA que se establece en la 4595 no se integra, porque hay unos apartados que no son integrales. Entonces, el objetivo de esta integración de sistemas es cumplir con los objetivos de la organización. Y cómo el cumplimiento de los objetivos de la organización ayudan a cumplir los objetivos del Estado, ¿sí? Si en nuestra organización bajan los índices de accidentalidad por materia de tránsito, estamos ayudando al Estado a bajar los índices de accidentalidad por siniestros viales. Entonces, no quiere decir esto que los objetivos que tiene el Estado, que son altos,
las organizaciones los tengamos que acoplar a la medida, sino es alinearlos, ¿sí? Es tenerlos como punto de referencia, la política de Estado en seguridad vial a las políticas que tienen las organizaciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener todos estos sistemas, calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, vial, o las disciplinas que se tengan como un proceso de integración. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Integrar esos procesos al interior de la organización. Y la resolución 4595 nos habla de esa integración, pero es donde nosotros tenemos que tener esta resolución 4595 y darle ese entendimiento y ese enfoque de procesos. Y no es como nosotros o muchas organizaciones, ¿sí? Cogieron la 1565 y hicieron paso a paso 1, paso 2, paso 3, o numeral 7, numeral 8, numeral 9. Esa 4595 nosotros tenemos que entenderla y tenemos que asociarla a la ISO 39001, 2012, gestión de la seguridad vial, que está basada en un ciclo PHBA. Si ustedes se dan cuenta, la resolución 595 establece unos criterios basados en ISO 39001 para la revisión y verificación, pero es más puntual los criterios que se establecen bajo esa 39001, y ya ustedes van a ver en esta charla cómo la ISO 39001 es la base de esta resolución 4595. Entonces, ya no estamos hablando de la línea de acción de fortalecimiento institucional ni la línea de acción de comportamiento humano, estamos hablando de la gestión de la institucionalidad. Y todo lo que nosotros hagamos gira alrededor de la gestión institucional, porque la gestión institucional es la que toma las decisiones y la que hace esa planeación. Y es donde nosotros tenemos que empezar a entender esa resolución 4595 realmente como un sistema de gestión. No podemos definir la gestión como documento y volver a caer como documento, ¿sí? Debo realizarla como sistema de gestión. O sea, yo no tengo que coger la resolución 4595 y empezar a hacer paso 1, paso 2, paso 3, porque llegar al paso 7, 8, 9 y no van a entender la relación de esta resolución 4595. Entonces, ahí es donde la norma, ahí es donde, basados en esta 39001, tenemos que construir planes estratégicos de seguridad vial bajo un sistema de gestión. Conocer esta ISO 39001. No estoy diciendo, y hago claridad, que sea un requisito de idoneidad contar con esa formación en ISO 39001, pero es una recomendación y es una observación desde la experticia que para poder entender esta normatividad y esta 4595 tengo que verla desde el enfoque del sistema de gestión y desde el enfoque de esta ISO. 1565 como tal, no va más, no pensemos más en 1565. No tenemos que pensar más en 1565, sino ya tenemos que pensar y enfocarnos en lo que la resolución 4595 nos dice. Entonces, la norma nos establece, la 4595 nos establece unos pasos, pero y nos establece como primer paso establecer el líder del diseño e implementación del PES. Ese no es el primer paso. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es identificar, ¿sí? Identificar la misionalidad de la organización y nuestro modelo de plan estratégico de seguridad vial. Si es básico, si es estándar o si es avanzado. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y la norma me establece, y la norma es clara, antes de realizar los pasos, la norma me dice inicialmente en el capítulo primero que tenemos que establecer, y me da unas recomendaciones, me dice que para efectos del plan, los trabajadores de la organización son absolutamente todos, absolutamente todos. Yo no puedo dejar a nadie por fuera. Entonces ahí yo tengo que definir las partes interesadas de mi organización. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Y la norma en ese mismo capítulo primero, antes de darme esta misionalidad, me dice
¿Cuál es el contexto de la organización? Tiene que definirlo de acuerdo a su flota de vehículo y de acuerdo a sus conductores contratados. ¿Sí? Y ella me dice que cuando hablamos de esa flota de vehículos automotores, que son en cualquier tipo de contratación, o sea, casi hasta me dice, mire, si a usted un vecino le presta el carro para hacer alguna vuelta, ese carro tiene que estar controlado, porque hace parte de la misionalidad. Entonces, es importante que se establezcan esas condiciones para poder establecer ese paso inicial. Y la norma me establece 4 fases, que es la fase del planear, que es la fase 1, la fase del hacer, que es la fase 2, la fase del verificar, que es la fase 3, y la fase de tomar acciones, que es la misma del numeral 10 de la norma ISO 39001. Entonces, ¿qué establecemos nosotros desde la experiencia? ¿Cómo bajo la ISO 39001 empezamos a impactar esa resolución y cómo entendiendo la 39001 podemos desarrollar mejores planes estratégicos de seguridad vial? Es tanto así que el decreto 1252 le dice a las organizaciones que si cuentan con ISO 39000 y están certificados, no tienen que tener plan estratégico de seguridad vial. O sea, la base es la ISO 39001. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Diagnosticar la organización. Diagnostique su organización, que está establecida en el paso 5. Cuando el paso 5 me dice a mí, diagnostique la organización, yo me voy al tablado y al texto del paso 5, y el paso 5 textualmente me dice, venga, de acuerdo a lo que usted, a la evaluación inicial de su PES, haga una caracterización de esos riesgos, tal cual como dice el paso 6. Y ahí me empieza a establecer cantidad de sedes, ya miramos todo lo que nos pide esa resolución 4595. Entonces yo primero tengo que diagnosticar mi organización para poder definir si necesito comité o no necesito comité. ¿Sí? Y el líder del diseño, ahí yo ya establezco el liderazgo, que ya la norma en el numeral 4 me habla de contexto organizacional. Y cuando la norma ISO 39001 me habla de contexto organizacional, me está diciendo defina las partes interesadas, defina el contexto de su organización, establezca estrategias en materia de seguridad vial. Cuando usted ya tenga esto, el numeral 5 me dice establezca un liderazgo, que es el mismo liderazgo que me establece el numeral 4 de la norma. Pero la norma me dice ese liderazgo tiene que ser un compromiso directivo. Aquí es donde este liderazgo juega con el Comité de Seguridad Vial y juega con el Decreto Ley 2106, artículo 110, con el compromiso de la dirección. Entonces ahí yo ya empiezo teniendo esta caracterización, teniendo este diagnóstico de definir el Comité de Seguridad Vial. Pero ojo con esto, hago claridad también. El líder del diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial no es el que tiene que gestionar todo el plan. Cuando aquí me habla de liderazgo, cuando la norma me habla de liderazgo, es cuando yo establezco en mi contexto organizacional las responsabilidades de los líderes de la organización en el cumplimiento de las metas en materia de seguridad vial. Porque aquí es donde ya se establecen y se estandarizan los procesos. Y es cuando se empieza a definir ese enfoque de procesos. Y con el resultado de esa caracterización y evaluación y análisis de riesgo, pues vamos a desarrollar esos programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Que esos factores de desempeño y riesgos críticos están asociados al antes, durante y después. Ahí es donde miramos la matriz de Hound, donde establece el antes, durante y después en vehículo, humano y vía. ¿Sí? Que son los factores de desempeño iniciales, intermedios y finales. Entonces miren cómo la resolución 4595 de la mano de la ISO 39001 bajo ese contexto organizacional, ese liderazgo y esa planificación. Ya cuando nosotros tenemos establecidas todas estas condiciones, pues ya entonces nosotros empezamos a realizar el hacer bajo la resolución 4595 y vamos a mirar el hacer bajo la ISO 39001. Que el concepto de ese paso 2 o de esa fase 2, perdón,
en la resolución 4595 es desarrollar y llevar a cabo todas las acciones y las planificaciones que nosotros establecimos al interior de las organizaciones. Entonces, ¿en qué está basada esta planificación? En los riesgos que nosotros establecimos y en los programas que nosotros definimos. Entonces, ahí es donde la norma nos empieza a hablar de las competencias, que estas competencias son las que tienen que establecer las organizaciones y es donde nos habla de esa idoneidad, la idoneidad que tienen, y es donde por ahí nos dice que esa idoneidad está basada en educación, experiencia y formación, ¿sí? Y también nos habla de todas esas responsabilidades en ese comportamiento seguro, que es la toma de conciencia y cómo nosotros tenemos que crear esa toma de conciencia al interior de aquellas personas que realizan algún tipo de actividad que tenga que ver con la conducción. Y esa misma responsabilidad, hoy me llamaban, hoy me hacían una consulta y me decían es que el empresario informó que ya no iba a hacer exámenes de pruebas teóricas, pruebas prácticas y pruebas de conocimiento porque la norma ya no nos las exige, ¿sí? La norma que nos está diciendo y que nos define, que se tiene que establecer un procedimiento para la contratación de las personas que realizan desplazamientos laborales y que se tienen que definir esas pruebas teóricas, prácticas, exámenes médicos, entre otros. Ya no es tan puntual, ni me está diciendo quién los tiene que hacer, pero sí me está estableciendo que se tienen que hacer esas pruebas teóricas, prácticas y esos exámenes médicos. Pero ¿quién define esa idoneidad? Las organizaciones para la realización de esos exámenes. La norma, todo esto la ISO 39001 lo maneja en el numeral 7. La norma me habla también de ese plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. ¿Cómo nosotros vamos a responder ante las emergencias viales? ¿Cómo nosotros vamos a establecer esas competencias en esos accidentes viales? Y la norma me habla de los conocimientos que tienen que tener los trabajadores, y en algún apartado me habla del protocolo PAS, ¿sí? Que recuerden que el protocolo PAS está asociado al primer respondiente, pero no es primer respondiente de ese primer respondiente que muchas organizaciones establecen para los planes de emergencia, para los simulacros. Es un primer respondiente en accidentes de tránsito donde proteja, avisa y socorre. Entonces, ahí es donde tenemos que establecer esas condiciones, y todo lo que nosotros, todo lo que este paso nos dice, es ese hacer que nosotros tenemos que hacer al interior de las organizaciones. Y aquí es donde establecemos esos factores de riesgo, porque nos está hablando de las vías, ¿sí? Nos está hablando del factor humano bajo la competencia, nos está hablando de la planificación de los viajes en la vía, nos está hablando de la inspección de los vehículos y el mantenimiento de los vehículos. Entonces aquí están asociados esos factores de riesgo. Y si nosotros revisamos los programas que se tienen establecidos para esos factores de riesgo, están asociados a ese comportamiento humano como factor humano, que es el error humano el que se tiene que controlar. Entonces, la norma nos habla, la ISO 32000 nos habla en operaciones, nos habla en operaciones del hacer de la compañía, cómo la compañía gestiona todos estos pasos que la resolución 4595 nos está definiendo. Y nos dice cómo la organización responde ante accidentes de tránsito. Pero los accidentes de tránsito son antes, durante y después. Oiga, antes pues yo le di formación a mi trabajador. Como primer respondiente hice los simulacros. Durante, pues, es el actuar del trabajador en caso de que se haya presentado el accidente de tránsito, cómo se activaron, cómo se hizo Claro, ya. cómo se hizo efectivo ese simulacro. Y cuando nos habla del después, es cómo la organización responde por las víctimas, cómo las investigaciones de esos siniestros viales dan una responsabilidad, y cómo a través de procesos de cumplimiento legal de responsabilidad civil se da cumplimiento a las víctimas mortales
o los lesionados en los accidentes de tránsito. Entonces, el paso 2, acá hay un tema yo lo establecí, nosotros lo establecimos, los mecanismos de comunicación que estaba establecido en el paso 24, es de verificar y de tomar acciones, pero el paso 24 está asociado al hacer mecanismos de comunicación, porque es cuando nosotros establecemos la comunicación de cómo, dónde y cuándo, y por qué, y quién, ¿sí? Si hablamos de mecanismos de comunicación de política de seguridad vial, ¿quién socializa la política? ¿Cuándo se socializa? ¿Por qué medio? ¿A quiénes se socializa? ¿Cada cuánto se socializa? ¿Quién es el responsable de la socialización? ¿Y qué evidencia queda de esa socialización? Esos son esos mecanismos de comunicación que se establecen al interior de la organización, que lógicamente se revisan en la toma de acciones. Entonces, ya la norma nos habla de esa fase 3, la resolución 40595, que es lo mismo que nos habla la ISO 39001 en la evaluación de desempeño. Pero la resolución 40595 nos habla de esos indicadores y reportes de autogestión. Nos habla del registro de análisis estadísticos de siniestros viales y nos habla de la auditoría anual. Pero también acá tenemos entradas que son generadas por las salidas del hacer, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque de procesos, que es cuando la norma nos habla en el paso 18 de gestión de contratistas. ¿Cómo yo evalúo el desempeño de mis contratistas? ¿Sí? Aquí en el paso 11 nos habla de cómo yo evalúo la responsabilidad de las personas que realizan actividades de conducción, que estos son también evaluaciones de desempeño, ¿sí? Cómo yo evalúo al comportamiento y a lo que tenemos tercerizado al interior de la organización. Y son esas entradas que tenemos también para el análisis y las evaluaciones de desempeño, para la medición de indicadores, para el registro de análisis estadístico de siniestros viales. Entonces aquí, el paso 5 me lanza el paso 21. Y me dice, tenga en cuenta el registro de análisis estadístico definido en el paso 21 para tener su contexto organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un plan estratégico de seguridad vial sin tener el análisis de riesgos estadístico, pues no podemos tener estrategias que nos sirvan o que nos generen acciones reales en materia de seguridad vial. Ejemplo. En nuestro contexto organizacional tenemos que en los últimos 10 años no se han presentado accidentes de tránsito. ¿Sí? Listo, qué bueno. O sea, nuestra siniestralidad es 0. ¿Cuándo fue el último accidente de tránsito? No, fue hace 10 años, 5 meses. ¿Y qué pasó? No tuvimos un accidente con 5 muertos. Eso impacta la seguridad vial. ¿Por qué impacta? Porque tenemos que en ese análisis establecer si el conductor que tuvo ese accidente todavía está en la organización. Y son estadísticas que ingresan para poder realizar ese contexto organizacional. Entonces, ya la norma nos habla de esas auditorías anuales. Y la norma nos dice, realiza auditorías a su sistema de gestión en seguridad vial y defina sus procesos de auditoría. Pero ahí es importante donde se tiene que establecer esa competencia para realizar las auditorías. La norma nos dice, la organización tiene que definir la auditoría bajo la competencia definida en el paso 10. Entonces, todas las competencias se definen en el paso 10. Entonces, yo lo mínimo que si yo voy a hacer una auditoría en seguridad vial, lo mínimo que se debe tener es conocimiento en ISO 39001-2012 como auditoría interna. Ahí ya viene el juego de los tipos de auditoría, ¿sí? Entonces, la norma establece, ¿sí? La norma establece que la organización puede realizar auditorías integrales, ¿sí? Y la organización puede apoyarse en la ISO 19011 para los procesos de auditoría. Entonces ahí nos están alineando nuestra 40595 con la ISO 19011 y también nos la alinean con la ISO 31000 y nos la alinean con la ISO 39001.
Entonces, el resultado de esas auditorías, ¿qué nos tiene que a nosotros dar? Acciones correctivas y acciones de mejora. ¿Sí? Acciones correctivas y acciones de mejora, que esas acciones correctivas y acciones de mejora es la mejora continua que nos habla la ISO 39001 y es la mejora continua que nos habla la resolución 40595 y las acciones preventivas y correctivas que se establecieron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la norma, o sea, no podemos caer en ese error de no entender la norma y no manejar la norma de manera adecuada. Es una norma que hace 15 días se estableció, ¿sí? Pero es una norma que juiciosamente hemos hecho este análisis. O sea, este análisis viene de procesos de implementación en algunas empresas que ya tienen este sistema de gestión sin tener ISO 39, sin tener ISO 39000 y bajo la resolución 1565, bajo un enfoque de ciclo PHBA. Pero lo importante es que se conozca esos pasos y se interpreten esos pasos de acuerdo al contexto organizacional. Entonces, la norma nos habla y la norma nos dice que tienen que existir unos líderes. Hago claridad nuevamente. Estos son cargos liderazgo, cargos directivos, compromiso direccional, la gobernanza, ¿sí? Es la gobernanza la que tiene que definirse en los planes estratégicos de seguridad vial. El mínimo son 3 personas a las empresas que les aplica plan. Pero yo no puedo llegar como organización. ¿Quiénes son las personas que conforman el comité de seguridad vial? No, lo conforma Jacinto, que es el conductor que hace 40 años está en la empresa y no ha tenido accidentes. Lo conforma Rosita, que es la señora auxiliar de talento humano. Y Brigitte, que es la niña que nos ayuda en seguridad en el trabajo. No, tiene que ver responsabilidad de la alta dirección. El líder de talento humano, el líder de mantenimiento, el líder de operaciones, los líderes al interior de la organización y ese responsable del plan estratégico de seguridad vial, ese responsable de ese plan estratégico de seguridad vial, es el que tiene que liderar que se cumplan todas las actividades, liderar, verificar que se cumplan, ¿sí? Y tomar acciones si no se están cumpliendo, pero no es el que tiene, no es el responsable del hacer, porque el hacer es un sistema de gestión y ese hacer se hace en cada una de las áreas donde se impacte la seguridad vial al interior de las organizaciones. Entonces, yo les hablaba y les decía en el paso, cuando hablábamos del paso 5 y el paso 6 de la caracterización de la organización. Mantuvimos el texto de la resolución 1565 porque ya ustedes lo conocen y es más digerible. ¿Qué tengo que diagnosticar? Todo. Los desplazamientos, las sedes, los colaboradores, la cantidad de trabajadores, pero ya lo que tenemos que establecer son la cantidad de trabajadores que realizan actividades de conducción. Si yo tengo una empresa de 400 empleados, y yo no tengo carros en la empresa, cada quien llega por sus propios medios, ninguno hace actividades de desplazamiento en moto, los mensajeros los tienen contratados por un outsourcing, pues yo no tengo que tener plan, ¿sí? Así sea mi empresa la más grande del estado, no tengo que tener plan. Pero si yo tengo una empresa de 30 trabajadores y de los 30 todos manejan, pues debo tener plan. Si yo tengo una empresa de 150 trabajadores y de los 150 trabajadores 100 conducen, tengo que tener plan. Si yo tengo una empresa comercializadora de productos, de cualquier tipo de producto de consumo, ¿sí? Pero pues ellos son vendedores, tienen que tener plan. Desde que esos vendedores, usted le esté pagando un rodamiento a sus vehículos. Y este diagnóstico de información, toda esta información es el que nos da el proceso de evaluación del riesgo, el cómo identificamos esas necesidades, el cómo hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo.
¿Cuántos y cuáles afectan la organización? Y es donde se tiene que tomar y valorar ese riesgo. La norma nos dice y nos recomienda que se tiene que tener un análisis de ese riesgo. Ahí es donde las organizaciones son las que definen. La norma da unos ejemplos, la norma da unos ejemplos, pero la organización es la que tiene que definir cómo maneja el riesgo. Pero la metodología de la norma establece que la ISO 31000. En las empresas, la mayoría de empresas, yo personalmente en las empresas que nosotros impactamos, manejamos ISO de 31000 desde el año 2020 en planes estratégicos de seguridad vial. Manejamos planes estratégicos con ISO 31000. ¿Por qué? Porque la GTC 45 no es tan amigable para esos factores de riesgo dinámicos. ¿Y el resultado cuál es? Generar planes de acción. Y los planes de acción que son programas y son las actividades de la SED que vamos a tener. Este proceso de evaluación de riesgos, el numeral 5, el paso 5, perdón, yo siempre pienso en eso. El numeral 5 y el numeral 6 es el que establece su plan estratégico de seguridad vial. Porque es el que va a definir los riesgos y sobre esos pasos 5 y 6 es donde ustedes van a mirar toda la cantidad de conductores o de trabajadores que realizan actividades en misión con los vehículos. Si nosotros lo fuéramos a mirar por los procesos de auditoría, la norma es tan puntual, ¿sí?, que nos da un muestreo. Entonces, anteriormente, la norma en la tabla 14, creo que es, la tabla 14, establece y define unas muestras. Entonces nos dice, venga, si su organización, si el tamaño de la organización son de 100 conductores, tiene que revisar el 25% como muestra de esos conductores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente los diagnósticos nosotros los decíamos, no, pues hagan un muestreo del 75% porque la norma me dice que esa es la base. Ya la norma no nos está hablando de ese muestreo, ya no nos está diciendo eso. Entonces, el deber ser, ¿cuál es? Caracterizar toda la organización. Que si son 3.000 trabajadores, 3.000 trabajadores tienen que quedar caracterizados y ese análisis tiene que salir. Tenemos que verificar y realizar cuantitativamente y cualitativamente cuántos y cuáles realizan actividades de conducción. Si de los 3.000 no hay ninguno que realice actividades de conducción y no tienen vehículos, pues no tienen que tener plan. No tienen que tener absolutamente plan. Entonces, ahí es donde establecemos esa matriz de riesgos para la medición de estos riesgos. Entonces ya las organizaciones definen su exposición, ya las organizaciones definen su probabilidad para analizar esos riesgos, pero siempre los riesgos altos tienen que tener acciones inmediatas, ¿sí? Los riesgos medios y los riesgos bajos tienen que ser tratados. Es ahí cuando en ISO 39001 esos riesgos bajos se nos convierten en oportunidades y esos riesgos altos se nos convierten en amenazas para la organización, que son las desviaciones al cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿el resultado cuál es de ese análisis de riesgos? Tomar acciones frente a las desviaciones. Pero esas acciones están basadas en la gestión institucional y en la gestión de la seguridad vial. Y apuntan a esos factores de riesgo humano, vehículos y vía, donde nosotros prestamos los servicios. La norma me habla de infraestructura porque la infraestructura hace parte de las organizaciones, hace parte de esas vías que nosotros tenemos que identificar y nosotros tenemos que establecer. Entonces, si se dan cuenta, la resolución 4595 no es sentarnos y empezar a hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. No se maneja de esa manera. Tenemos que darle un orden, tenemos que darle un contexto organizacional y tenemos que darle una lógica a esa resolución 4595. La norma anterior nos hablaba de información documentada.
No va, esto no es un solo documento. La norma nos decía que tiene que estar todo consignado en un solo documento. Desde el decreto 1252 esto ya no va. Y ya la norma, la resolución 4595 me habla de información documentada y ahí es donde las organizaciones pueden establecer y pueden definir de qué manera documentan sus procesos y sus procedimientos. ¿Sí? Cómo la organización documenta sus procesos y sus procedimientos. Que no, que yo lo documento con un video. Si le sirve, es válido. Que yo lo documento con unos pósters. Si le sirve, es válido. ¿Sí? Pero tiene que, esos documentos tienen que, en esas responsabilidades, en ese liderazgo y en el hacer, o sea, todo documento tiene también un ciclo PHDA. Cuando yo creo un documento, yo hago la planificación, ¿sí? Yo hago el hacer y el seguimiento, yo hago la verificación y yo hago la toma de acciones o el desempeño en los documentos, y eso es lo que tiene que estar establecido en el documento, en los procesos y en los procedimientos. Pero hay unos mínimos que me pide la norma. No son, los que les voy a mostrar son una parte de lo que me pide la norma. La norma me pide un diagnóstico empresarial. Y ese diagnóstico empresarial me dice que tiene que estar documentado. Y ahí es donde esa documentación, ahí aplica el contexto inicial, la caracterización y la gestión de los riesgos. Me habla de que tiene que estar documentada la política de seguridad vial con sus objetivos como marco de referencia basados en la política. Y me habla en diferentes pasos que tienen que existir programas, procedimientos y registros de la información que nosotros establecemos y de la información que nosotros vamos a controlar al interior de la organización. Entonces, el esquema es totalmente diferente a esa resolución 1565. Tardamos casi 8 años para entender la resolución 1565, porque el año pasado y este año en auditorías existían empresas que aún no vivían la resolución 1565. Y ya no es tan chévere porque ya existen sanciones. Ya está la ley 2050, ya tiene establecidas acciones por omisión en el cumplimiento de los planes estratégicos de seguridad vial. Entonces, finalizamos y terminamos con ¿qué? Con la resolución 2106. Esta resolución 2106 que muchas organizaciones la dejaron en un ladito, no estoy diciendo pues que con todo el respeto de ustedes como participantes, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes. Pero esta resolución 2106 modificó totalmente los planes estratégicos de seguridad vial y los hizo puntuales. ¿Sí? Él me dice que contrata el Ministerio de Personal de Conductores, pero no me dice cuántos, pero pues por lógica, 2 ya son conductores. 1 es un conductor, 2 ya son 2 conductores. Entonces ya es el plural. Y me está diciendo que contrate o tenga más de 10 vehículos automotores. Pero aquí hay un tema. No es que yo como organización diga, yo no tengo plan porque tengo 8 vehículos nomás, entonces no tengo por qué tener plan. ¿Y sus 8 vehículos quién se los conduce? No, que es que yo tengo contratado un outsourcing que me da los conductores. Ok, sí, pero el capítulo primero del decreto 4595 establece que se tienen que tener en cuenta los conductores contratados en cualquier tipo de vinculación o contratación. Entonces, ya no nos podemos salir entre las ramas con el tema normativo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tenemos que definir ese contexto organizacional, ¿sí? Al interior de las organizaciones. Y es donde tenemos que tener claro que ya no existe la bala. Hay profesionales que aún preguntan, venga, ¿y dónde nosotros radicamos el plan? Eso ya no se radica. Ya no existe la bala. Ya lo que la ley 2050 obligó al Estado, al Ministerio de Transporte, de Trabajo, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a quien le corresponda, crear la plataforma para el registro de la información de los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Esto qué quiere decir? Que así como nosotros reportamos nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo, así vamos a tener que reportar las acciones de nuestro plan estratégico de seguridad vial. ¿Sí? Y ya las organizaciones, hay una transición de 1 año. Pero esto no quiere decir que yo siga haciendo y realizando actividades bajo la resolución 1565, porque ya la resolución 1565 está derogada. Yo puedo terminar mi plan de trabajo,
de acuerdo a las acciones que yo tomé, pero tengo que empezar a migrar toda esta información bajo un contexto organizacional para tomar las acciones nuevas. Y tener en cuenta estos 4 numerales que tiene el decreto 2106, artículo 110. Me dice, diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial asociados a la flota de vehículos o al personal de conductores, ¿sí? Y ahí nos remitimos al capítulo primero de la 4595, y es muy importante, mírenlo con lupa, que dice A y B, flota de vehículos automotores y no automotores, y da las especificaciones y no deja nada por fuera. Y dice conductores contratados o administrados por la organización. Entonces, los riesgos hay que hacérselos a todo el personal que realiza actividades de conducción. Y soy claro, conductor no es aquel que tiene un contrato laboral como conductor o una prestación de servicios como conductor. Conductor es aquel que realiza actividades misionales de conducción para el servicio de la organización, incluyendo los altos directivos. Ya la norma nos habla de capacitación en seguridad vial y nos dice, realice capacitación independientemente del tipo de contratación, ¿sí? o el rol que desempeñe. Ahí es importante que esta capacitación va asociada a ese diagnóstico y caracterización de esos actores viales. Entonces, en alguna ocasión un profesional, enviamos a un profesional a dar una formación y llegó a dar formación en manejo preventivo y el personal que estaba en el aula eran personas de servicios generales y ninguno conducía. Entonces, ahí es donde se establece esa planeación de esa capacitación. Ahí nos reitera el compromiso claro del nivel directivo en la organización para el cumplimiento de las acciones y las estrategias en materia de seguridad vial. Y aquí viene la responsabilidad de la organización en este numeral 4 de la norma. Actividades de inspección y mantenimiento periódico de los vehículos de la entidad, organización o empresa, incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento misional de su objeto o función. Ahí va de la mano la caracterización. Paso 5 y paso 6. Tengo que caracterizar mi organización para identificar qué personas realizan actividades de conducción. Miren, he llegado a organizaciones donde cuando se realiza la socialización de la caracterización en los comités de seguridad vial, unos miran a la derecha, otros miran a la izquierda y dicen, venga, esta persona realiza actividades de conducción, yo no sabía. Entonces, por eso es importante establecer y definir y tener muy en cuenta. La norma me habla de los requisitos legales y aplicables, ¿sí? Y los otros requisitos. Entonces, no vamos a hablar hablemos de calidad de estos requisitos CLIO, pero no los mencionemos CLIO, sino los requisitos CLO para seguridad vial. Nuestros clientes en algunas organizaciones nos dan requisitos de seguridad vial, más que todo en las empresas de transporte. Tenemos requisitos de ley y tenemos los requisitos de la organización. Esos 3 requisitos son los que están establecidos en la política como compromiso. Y ese compromiso es el que nosotros tenemos que evidenciar en una auditoría en el cumplimiento de las acciones que definimos para los objetivos y las metas en materia de seguridad vial. Entonces, es importante que al interior de las organizaciones le demos cumplimiento inicialmente a este decreto 1252 de octubre de 2021, donde nos dice que el Plan Estratégico de Seguridad Vial es una herramienta de gestión y donde nos establece que en ese ciclo PHVA hablamos de una planificación, hablamos de una implementación, de una mejora y de un seguimiento. Entonces, es muy importante que al interior de las organizaciones, y ya para terminar, tomemos esta resolución 4595 y realmente le hagamos un análisis, pero sí es recomendable, y personalmente bajo mi experticia, les recomiendo y hago la recomendación de tener ese conocimiento de un sistema de gestión bajo la ISO 39001.
porque va a ser mucho más digerible el cómo nosotros definimos estos planes estratégicos de seguridad vial al interior de la organización. Muchas gracias a todos por su atención. Fue un placer para mí poder estar en este espacio de formación. Vamos a abrir, pues, Alejandra, nuestro ciclo de preguntas, si te parece. Sí, sí, señor. De hecho, solo hay una pregunta que nos hicieron al comienzo. No sé si de pronto alguien quiere levantar la mano para hablar. Hay una persona que se nombra acá en el Zoom como gestora HSEQ que nos decía, teniendo en cuenta lo que dices, esto también debe estar alineado a identificar el nivel de riesgo de nuestros conductores en función de la labor misional. Un comercial que usa su vehículo para una empresa de actividad económica en riesgo 1 tendría que variar hacia un riesgo mayor. Nosotros tenemos que tener claro que si nosotros tenemos un trabajador en riesgo 1 y va a salir de la organización, nosotros tenemos que notificar que se hace una modificación de ese riesgo para que tenga cobertura. Y si ese conductor realiza desplazamiento frecuente, sale 2 veces por semana, 3 veces por semana, hasta 4 veces por semana y lo tenemos en riesgo 1, es mejor reclasificar ese riesgo para no tener posibles problemas legales o de responsabilidad laboral al interior de las organizaciones. Perfecto, muchas gracias. Y la señora Caterín Contento nos dice, buenas noches, ¿qué recomendaciones nos puedes dar en cuanto al comité? Buenas noches, Caterina. No, la recomendación del comité, mire, yo sé que aquí hay muchos responsables de esos planes estratégicos de seguridad vial, ¿sí? El primer consejo que yo les doy es socializar estos planes estratégicos de seguridad vial y dar la responsabilidad de los procesos a quienes son los dolientes, a quienes son los dueños. Y lo que se hace en el comité es que esos dolientes, esos dueños, son los que van a representar el comité y van a representar las acciones en cada uno de esos procesos. La norma ya me establece que son 3 personas mínimo eh, y se tienen que hacer reuniones cada 3 meses. Ya la norma estipuló eso. Aunque anteriormente el decreto 2851 en su numeral de fortalecimiento institucional daba esa claridad, pero había que hacerle el análisis de contexto a eso. Listo, sí, señor. La señora Amanda nos dice, tenemos 20 conductores externos independientes en el casanario. ¿Ellos deben realizar el PEP, el Plan de Estratégico de Seguridad Vial? Eso, ¿quién te dice? La señora Amanda. Si quiere, señora Amanda, si quiere abrir el micrófono. Sí puede abrir el micrófono. Bueno, aquí hay una cosa. Estos conductores independientes, si trabajan de manera independiente para el cumplimiento misional de la organización, son responsabilidad de la organización. O sea, la norma es clara, la norma es absolutamente clara en el capítulo 1 y dice que es independiente el tipo de contratación. Entonces yo no puedo decir, no, es que ellos tienen su ARL propia. O sea, una persona natural no puede tener plan estratégico de seguridad vial. Es responsabilidad de la organización. Listo. Acá hay otra pregunta. Eh, Buenas noches. Una empresa que maneja comerciales con utilización de su vehículo, pero su cargo es netamente comercial, no recibe ningún recurso por desplazamiento, ¿se convierten en conductores? Todos. Por eso he sido claro y he sido muy puntual en que todas las personas que realizan actividades de conducción misionales en beneficio de la organización son conductores. Que es que el comercial gana 7 millones de pesos, ¿sí? Pero él pone el carro y nosotros no le pagamos nada por el carro, pero él está poniendo su vehículo. Entonces ya el decreto 2106 en el artículo 100 del numeral 4 nos está diciendo control y mantenimiento, pero ya la resolución 4595 en el capítulo 1 nos está diciendo es un conductor. Entonces son conductores. Y esos conductores son los que se tienen que definir
todas esas actividades definidas en el plan estratégico de seguridad vial. Oye, hoy, la de ahorita fue más larga que esta mañana. Sí. Dice el señor también, gestor HSQ. Buenas noches. ¿Me corriges si quizás, perdóname, estoy leyendo mal? Dos casos. Uno, si la empresa posee comerciales con su propio vehículo, pero solo se reconoce parqueaderos, en ese orden de idea, ¿qué plan debo construir? En ese orden de ideas, ahí si les da el parqueadero, le reconocen los parqueaderos, eso hace parte de esa infraestructura segura. ¿Sí? Si el carro es propio, pues tiene aquí hay dos responsabilidades y es lo que nosotros tenemos que entender en contexto organizacional. Yo no puedo disfrazar las responsabilidades en las organizaciones. Si yo contrato un mensajero, entonces yo estoy contratando el mensajero como labor, ¿sí? Pero si yo le estoy contratando el mensajero con la moto, aparte de que lo estoy contratando como trabajador, lo estoy contratando como proveedor de un vehículo automotor para que realice las actividades en misión al interior de la organización. Y es ahí donde el paso, el paso de gestión de contratistas me establece la gestión de contratistas. Yo tengo que identificar esas responsabilidades de ese mensajero con ese vehículo que están asociadas al numeral 4 del decreto ley 100, artículo 100 del decreto 2106, numeral 4, donde dice que los empresarios tienen que controlar los vehículos de los trabajadores propios. Listo. Daniela Hoyos nos dice, buenas noches, ¿me corriges si quizás comprendí mal? Entendí que aquella empresa que esté certificada en la ISO no tiene necesidad de tener un plan estratégico de seguridad vial. ISO 39001, ¿sí? No, de pronto que mañana digan, no, nosotros no tuvimos plan porque CESBI Cienti nos dijo que si teníamos ISO no tenía, no es ISO 39001. El decreto 1252 establece el parágrafo que si la empresa tiene ISO 39001, no es necesario que cuente con plan estratégico de seguridad vial y que su control y su auditoría son responsabilidad del ente certificador. Listo. La señora Amanda tiene la mano levantada. Señora Amanda. Buenas noches, gracias por lo que me comentó. Lo que pasa es que, pues sí tengo una duda. Nosotros manejamos cama altas, cama bajas, trasladamos walkover, carro tanque y tractomulas. Las tractomulas sí son independientes. Su merced ya me contestó la pregunta. Cuando yo contrato a todos estos terceros para hacer movimientos, ellos vienen de empresas. A esas empresas yo les tengo que solicitar el PEPS, ¿cierto? A no ser que estén certificados con 31001, o también. No, ahí es donde va la gestión de contratistas, ahí es donde empezamos a integrar los sistemas. Entonces, si yo establezco en contratistas que una empresa me va a prestar de servicios de transporte tercerizados, yo en los requisitos voy a solicitarle, no le puedo solicitar ya documento PES, pero tengo que solicitar la certificación del gerente, donde informe que la organización cuenta con un plan estratégico de seguridad vial. Y esos son los requisitos que ustedes tienen que tener. Y ya si son proveedores de alto impacto, pues ustedes lo que hacen son auditorías de segunda parte para verificar que tengan el cumplimiento normativo en materia de seguridad vial. Muchas gracias. ¿Sí, sí fue claro? Sí, señor. Sí, muchas gracias. Listo. Dale, Alejandra, si quieres dos preguntitas más y terminamos. Listo, sí, señor. Gestor HSQ nos pone dos casos más. Si la empresa autoriza a sus trabajadores para que se desplacen en vehículos desde plataformas, ¿cómo sería? ¿Y cómo sería para si usan servicio de renting? Igual. O sea, toda autorización que yo dé es una responsabilidad laboral de la organización. Así sea también para colegio que contrata rutas. Para colegios y contrata rutas, todo. Es más, si yo a mi trabajador le doy el dinero, le pido un Uber, yo asumo la responsabilidad del uso de transporte ilegal, porque son decisiones de la organización. Pero los servicios de renting están establecidos puntualmente en el capítulo primero. O sea, dicen renting, vehículos de leasing, rating, contratados, alquilados, casi hasta prestados. Listo.
Creo que no hay más preguntas, Ricardo. Listo, dale. Bueno, muchas gracias Alejandra y al ingeniero Alberto de Accesbi por la invitación. Quedamos prestos a cualquier otra necesidad. Para todas las personas que participaron, muchas gracias y cualquier necesidad que requieran, pues CND y CESBI tienen las puertas abiertas para mejorar esas competencias en materia de seguridad vial. Gracias, Ricardo. Para las personas que estén interesadas en ampliar sus conocimientos, aclarar más sus dudas sobre todo este tema de la nueva resolución, nosotros entre CESBI y CMD vamos a abrir el curso de diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad vial con la resolución 2022-30.440-595 de julio de 2022. Por si desean, nosotros podemos enviarles toda la información de contenido, fechas, inversión por persona a los que deseen tomar el curso. Por eso es muy importante también que nos regalen sus datos acá por el link que les compartí por el chat y les estaremos enviando prontamente la información. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por permitirnos entrar a explicarles un poco de qué se trata esta nueva resolución de la mano de Ricardo que nos aclaró muchísimas dudas. Feliz noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.